buenas noches. Vamos a comenzar en esta noche. A lo mejor hay un poquito de retrasos, no sé cómo anden por allá. Aquí está lloviendo fuertísimo, fuertísimo, no exagero. Está granizando, están las coladeras llenas de granizo, de hielo. Y de hecho yo pensé que Pati no iba a venir, pero yo creo que te mojaste mucho, ¿no, Pati? No, pero está hielo allá afuera. Ante todo. Sí, es lo malo, que a lo mejor si se va la luz se va a ir el internet. Yo espero que... Todos nos espanten, es por eso. Yo espero que no. Pero está muy fuerte, muy, muy fuerte. No sé qué te digan, Lice, tus chiquitos allá, ¿cómo están? ¿No sabes? Allá arriba. No, me refería si no está lloviendo allá o no te han dicho, porque aquí está lloviendo. No, ahorita apenas se soltó, que lleva una media hora, Pati. Muy, muy fuerte. Bueno, reciban saludos, hermanos que están en Facebook Live, hermanos que están en GoToMeeting. Vamos a comenzar. Es un día bastante lluvioso ahorita, se soltó la lluvia, pero esperemos que el internet aguante y que la luz no se vaya, ¿verdad? Vamos a comenzar haciendo una oración, pidiendo a Dios bendición por esta oportunidad más que tenemos. Vamos a orar. Damos muchas gracias, Padre, por el día que nos has dado, por tu misericordia. Son nuevas cada mañana, Padre, y en verdad que agradecemos porque día a día tú nos sorprendes con bendiciones, oraciones contestadas, los cuidados que tú tienes, la manera como tú nos provees de lo necesario. Y, Padre, agradecemos todas tus bendiciones, agradecemos tu bondad, agradecemos que tengas a bien mostrarnos tu gracia y darnos de tu gracia, y que ahora podamos disponer de este tiempo para reunirnos, para poder estar juntos en armonía, orando, cantando, estudiando tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, te lo pedimos y agradecemos tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con un canto para alabar el nombre de nuestro Dios. Y es un canto que se llama Canción del Espíritu. Y vamos a entonar esta alabanza para honra y gloria de Dios. Satisfaga
también. Y es una alabanza que nos muestra en cierta forma cierta reflexión. El Señor Jesucristo dijo que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, ¿verdad? Y habrá gente que piensa que ha hecho cosas para el Señor, pero no es así. Y este canto tiene un título muy fuerte, se llama Palabras Vanas. Y es fuerte porque habla precisamente de lo que los cristianos a veces hacemos: decimos una cosa, pero no lo demostramos con hechos. Así que este es un canto que simula como si el Señor Jesucristo nos estuviera diciendo esta letra, estas palabras: me llamáis Señor y no me obedecéis. Y piénselo de esa manera, ¿verdad? Es como si el Señor Jesucristo estuviera diciéndonos estas palabras, ¿sí? Entonces vamos a entonar este canto. Después de este canto, si alguien tiene peticiones, las vamos a tomar también para anotarlas. Me llamáis Señor y no me obedecéis. Me llamáis la luz y no me veis. Me llamáis camino y no me seguís. Me llamáis la vida y no me deseáis. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Me llamáis hermano y no me amáis. Me llamáis el sabio y no me escucháis. Me llamáis el rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Palabras vanas son. Palabras Tu son corazón. tu corazón. Palabras vanas son. Palabras Yo lo que quiero es tu corazón. Me llamáis amor y no confiáis en mí. Me llamáis el noble y no me servís. Me llamáis poder y no me honráis. Me llamáis el justo y no me teméis. Palabras vanas son. Palabras son tu corazón. Palabras vanas son. Palabras Yo lo que quiero es tu corazón. Palabras vanas son. Palabras Yo lo que quiero es tu corazón. Vamos ahora a escribir algunas peticiones. Si alguien de ustedes tiene alguna petición, alguna gratitud, es el momento para poder compartirla. Tenemos aquí ya un papelito, donde hemos anotado las peticiones. Y también les pido a los hermanos de la Iglesia Bautista Misionera del Sur que tomen nota de estas peticiones para que al rato que terminemos esta reunión podamos también orar en nuestros hogares y mencionar estas peticiones delante de Dios. Vamos a ver, ¿hay alguien que tenga alguna gratitud, algún testimonio, alguna petición, ya sea en Facebook Live o acá en GoToMeeting? Está la hermana Lisette y la hermana Silvia. A ver, hermana Lisette, ¿quieres por favor compartirnos? Mañana le van a hacer un estudio a mi papá, entonces a lo mejor ya en eso se define bien qué es lo que tiene, entonces pues quería pedir para que todo salga bien. Claro que sí, vamos a orar por
Más o menos sabes, en la mañana me imagino, ¿verdad? No, va a ser a las 2:30 de la tarde. Bueno, vamos a estar orando hoy y espero que mañana también tomemos un momento para recordar esta petición y esperemos en Dios que salga bien ese estudio, Lisette. Dile a tu papi que vamos a seguir orando por él. Muchas gracias. Hermana Silvia, adelante, por favor. Una pregunta, ¿cómo se llama tu papá? Héctor, ¿no? Héctor García. Gracias. Y yo quiero pues agradecer a Dios que mi hermano ya está mejor, que ya ha salido casi de esta enfermedad, fueron tiempos difíciles para todos, pero pues gracias a Dios pues ya casi la libra está como al 98 y pues agradecemos a Dios que él ya es muy mejor y pues que ha podido proveer para su familia a pesar de que pues, no tuvo trabajo. Gracias a Dios por eso, Silvia. Y hemos estado orando por Marco y qué bueno que se ha recuperado, ¿verdad? Casi en su totalidad. Eso es gracias a Dios y por obra de nuestro Dios. Bueno, ¿hay alguien más? Sí, a ver, Vero, por favor. Bueno, yo quería hablar por el mundo entero y por la violencia actualmente que está en el mundo. Yo quiero hablar por todo el mundo. Sí, pero la realidad es que, como si fuera poco lo del coronavirus, ahora hay problemas de mucha violencia y es generalizado la situación, ¿verdad? Es de manera global y es en todos lados, así que estemos orando por esta situación. Qué bueno que lo mencionas. En fin, nos está tocando vivir momentos difíciles. No olviden seguir orando por el hermano Sinué. Hoy ya la hermana Marisol nos daba un mejor reporte, aunque oremos también, ¿verdad?, por su herida de las 2 cirugías y bueno, que no se complique ese asunto, pero seguir orando por el hermano Sinué. Y acuérdense de lo que les pedí de favor que mandaran, ¿verdad? Tenemos hasta el miércoles para mandar. Muy bien. ¿Hay alguien más aquí en GoToMeeting? ¿No? Ok. A ver, en Facebook tenemos a alguien, Moira. Sí, Ruth dice: Pastor, quiero agradecer a Dios y a ustedes por las oraciones. El señor Chon ya está mejor y su esposa María también, gracias a Dios. Gracias a Dios, esa es una oración contestada. Acuérdense que el señor Chon se enfermó de COVID y pues ya está mejor, gracias a Dios. Y bueno, el hecho de que estemos orando creo que puede ser también de testimonio para esta persona y para su esposa. ¿Sí? La hermana Idalia dice: gracias a Dios por su amor, cuidado, provisión. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro gran consolador. Amén. Gracias, hermana, por recordarnos esas palabras que aplican a nuestro Dios y que están también en su palabra. Bueno, ¿hay alguien más, hermanos? ¿No? Ok, vamos a entonar 2 alabanzas más a nuestro Dios. Hay un salmo muy bonito. Todos los salmos son bonitos, pero este salmo en particular, hay una parte que dice que nos sacó del lodo cenagoso y que puso nuestros pies sobre la peña. Y eso es lo que Cristo hace, ¿verdad? De estar en el lodo cenagoso, de estar hundidos, de estar ahí en ese lodo. Él nos pone sobre una peña, sobre una roca firme, y Él afirma nuestros pasos. Vamos a entonar este salmo. Paciente
pareciera que estamos tratando de recordar ven a Él, oh pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, el Señor, tu doctor celestial, te hallarás en su sangre también, medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que yo del redil, he aquí tu bendito Señor, y en los hombros llevada serás, que tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. y pusimos este canto al final porque es una invitación a venir a Él. Y esta invitación es para todos. ¿Por qué para todos? Porque todos somos pecadores y todos tenemos y debemos reconocer nuestro pecado delante de Dios. Así que, bueno, hablando de este tema, vamos entonces a estudiar el tema que hemos venido estudiando y vamos a ubicarnos nuevamente. Sé que después de unos días sin tener este devocional, quizá hemos olvidado un poquito lo que estamos viendo, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51, para continuar con nuestro estudio de este Salmo número 51. Quiero decirles algo. Estamos estudiando un tema que he titulado 5 verdades inspiradoras
y son 5 enseñanzas o 5 temas distintos que están basados en 5 salmos selectos. Es decir, un servidor ha seleccionado 5 salmos y de esos 5 salmos estamos obteniendo estos 5 temas. La primera ocasión hablamos de el camino, usted recordará, hablando del camino de vida y el camino de muerte, basados en el Salmo 1. El segundo tema fue la presencia, y hablamos de estar en la presencia de Dios, y utilizamos el Salmo número 84, si usted lo recuerda. El tercer tema que ya tocamos fue el tema de la adoración, y aprendimos cosas acerca de cómo espera Dios que le adoremos usando el Salmo 95. Este es el cuarto tema y se llama la confesión, y todo el Salmo tiene que ver con la confesión de nuestro pecado. Utilizamos este Salmo de David y él, si ustedes recuerdan, él usó este Salmo, o más bien dijo estas palabras a Dios cuando él había sido confrontado con un profeta que Dios envió a Natán, después de que él había pecado, y había pecado de una manera muy escandalosa y muy dura, ¿verdad? Cayendo en pecado con Betsabé, esta mujer que él vio y que fue atractiva para él, y que hizo cosas que no debía hacer con ella, y después mandó llamar a su esposo, y ya platicamos toda la historia de cómo Urías, su esposo, también fue prácticamente mandado matar por David. Lo asombroso de esto es que David estuvo callado delante de Dios por 9 a 12 meses. Es decir, él no se acercó a Dios ni le dijo perdóname por lo que hizo con Betsabé, tampoco dijo perdóname por haber matado a Urías o haberme deshecho de él. No lo hizo, y entonces es ahí en donde vemos este Salmo 51. Déjeme decirle, no nada más el Salmo 51, hay otros salmos que son alusivos al mismo tema. Así que nos quedamos en esta segunda idea para retomar el contexto, y es: reconoce tu transgresión. Dios quiere que usted y yo reconozcamos nuestro pecado, y ahí veíamos algunas ideas, ¿verdad? Decirle yo he pecado. En el versículo 4 él dijo eso, él reconoció su pecado, lo confesó, no trató de esconderlo, habló y pidió a Dios que lo borrara, que lo lavara, que lo limpiara, que lo perdonara. Todo eso le pidió, ¿verdad? Y entonces veíamos que él reconoce que el pecado que había cometido era en contra de Dios. Y decíamos lo siguiente: efectivamente le hizo mal a Betsabé, pero ese pecado fue contra Dios. Efectivamente le hizo mal a Urías, pero ese pecado también fue en contra de Dios. Así que quiero decirte algo: el mal que tú haces a alguna persona, lo haces también a Dios. Cuando tú haces mal a tu prójimo, estás pecando en contra de Dios, y es necesario tratar de resolver esa situación con Dios, ¿verdad? Pero también con la persona a la cual le hemos cometido el agravio. Y entonces veíamos que cuando haces daño a otro, también le duele a Dios. La tercera idea, veíamos que era el pecado en relación al pecador, y veíamos también la condición de uno. Veíamos y nos habíamos comentado eso cuando dice David en el versículo 5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Veíamos que todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, con la herencia del pecado, ¿verdad? Y nacemos con esa tendencia, y por eso, a pesar de que un pequeño se ve muy inocente y muy tierno, ya trae también la inclinación, la naturaleza de pecado, y trae también esa semilla de pecado que fue heredada a todos desde Adán. Esa es nuestra condición. Hablamos también de este versículo 6 que yo quiero que veamos, y fue donde nos quedamos. Vea lo que dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estamos hablando del punto 3, que es pecado en relación al pecador, y cómo
el pecado me afecta a mí como pecador, y algo que afecta no nada más es que naces con esa condición, naces con esa tendencia, naces con esa herencia, así como yo también, pero también afecta en tu comunión interna. El versículo 6 es muy claro: he aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo, en lo íntimo. Y por eso cuando tú pecas, tú estás mal desde adentro. No es nada más lo que hiciste por afuera, no es nada más que le hablaste mal, o no es nada más que viste a una mujer, ¿verdad? Con esa codicia, y no es nada más que hiciste algo afuera o externo, sino es algo que afecta tu corazón, y tu comunión interna. Y por eso dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo de adentro, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiero decirte que el cambio que debemos de tener todos es un cambio que va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Tienes que cambiar internamente, tienes que cambiar en tu corazón, tienes que cambiar en tu mente para que eso se demuestre en tus acciones. Pero también quiero que veamos una cuarta idea, y es esta: efectos de pecados no confesados. Creo que en los versículos el 10 en adelante nos hace ver una serie de pecados que no son confesados y una serie de efectos que esto trae a cada uno de nosotros. Fíjese bien, me salto el versículo 7, 8 y 9, donde él pide a Dios que le limpie nuevamente. Pero vean lo que dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando tú cometes un pecado contra una persona, lo estás cometiendo en contra de Dios. Cuando tú le hablas mal a tu hermano, cuando le hablas mal a tu hermana, cuando le contestas mal a tu papá, cuando le hablas mal a tu esposa, a tu esposo, cuando le hablas mal a tus hijos y pecas a través de eso, estás pecando en contra de Dios. Y si tú no vas a Dios, y si tú y yo no vamos a Dios y pedimos perdón, uno de los efectos que traerá esto es que va a traer un espíritu equivocado. Dice el versículo: Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto va a traer un espíritu equivocado, un espíritu, ¿verdad?, que te va a llevar muchas veces a hacer todavía más y más maldad, una actitud equivocada desde dentro. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otro efecto de este pecado no confesado? Bueno, el estar alejado de Dios. Ve lo que dice el versículo 11: no me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiero decirle algo, este versículo a veces causa controversia, porque ¿qué sucede? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en la vida de los creyentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas que hacían algún servicio especial para Dios. Tal vez era un profeta, tal vez era un rey, ¿me explico? Y venía el Espíritu y se iba, y venía y se iba. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que cuando Cristo vino y murió en la cruz, después de eso el Espíritu Santo ya no viene y se va, sino que cuando tú crees en Cristo y abres tu corazón, el Espíritu mora dentro de ti. Dice la Biblia en Efesios 1:13 que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero si bien es cierto, el pecado, cuando no lo confiesas, te mantiene separado de Dios, te aleja de Dios. La comunión con Dios no es la misma, y por eso es importante la confesión. Una cosa más que ocurre es que pierdes el gozo, y ve lo que dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Quiero que veas algo: nunca vas a poder tener el gozo si tú y yo no confesamos nuestro pecado. No vamos a poder tener ese gozo. Vamos a andar apachurrados, vamos a andar de malas, vamos a andar
tristes. ¿Por qué? Porque no hemos confesado delante de Dios nuestros pecados, y eso nos va a hacer perder el gozo. Una cosa más que hace el pecado no confesado es que presenta un mal testimonio. Ve lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, cuando tú confiesas tu pecado, llevas una vida correcta y puedes enseñar a los demás. Es lo que dice el versículo. Cuando tú confiesas tu pecado y te pones a cuentas con Dios, puedes tú ir a los pecadores y mostrarles lo que Dios puede hacer. Y esos pecadores, dice el versículo 13, se van a convertir a Dios, van a venir a Dios. Cuando tú confiesas tu pecado y cambias y empieza a ver esa transformación, tú puedes ir a los demás y les puedes hablar la palabra de Dios sin ningún problema. Pero lo inverso es, si tú no confiesas tu pecado y sigues en lo mismo, tendrás un mal testimonio. ¿Con qué cara vas a ir a hablarle al transgresor acerca de lo que Dios puede hacer en su vida, cuando con tu vida demuestras que Dios no ha hecho mucho, porque sigues viviendo en lo mismo? ¿Con qué cara vamos a ir a hablarle a los pecadores que se conviertan a Dios si nosotros no hemos cambiado, porque nuestro pecado sigue sin ser confesado? Una cosa más que ocurre cuando no confiesas tu pecado es que el canto se apaga. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará a mi lengua tu justicia. Este versículo es muy especial, hermanos, y le voy a decir por qué es muy especial. Líbrame de homicidios. David pidiéndole a Dios: líbrame de homicidios. ¿Cree usted que está pensando en algo muy particular David al escribir esa frase? ¿Qué le parece la muerte de Urías? ¿No cree usted que David, cuando escribió líbrame de homicidios, oh Dios, estaba pensando: líbrame de volver a hacer lo que ya hice con Urías? Ya cometí un homicidio, líbrame de eso. Y entonces dice: cantará mi lengua tu justicia. Lo que David hizo no era justo. Lo que le hizo a Betsabé no era justo. Lo que le hizo a Urías no era justo. Él cometió un homicidio y no era justo. Y su canto se apagó. Ahora quiero decirle algo. No creo que David haya dejado de cantar, pero cantó con el corazón incorrecto. Cantó con la actitud incorrecta. Y hermano, a Dios le duele cuando tú vienes a este lugar y estás cantándole a Dios cuán grande es Él. ¿Me explico? Pero tu corazón está mal. Estás cantándole a Dios de sus justicias, pero tú no eres justo. Estás cantándole a Dios de su gran amor, pero tú no muestras amor. Estás cantándole a Dios de su gracia y su misericordia, pero tú y yo no mostramos gracia y misericordia. Y entonces el canto se apaga. El canto llega a ser, ¿verdad?, únicamente ruido, y no es un canto que llega a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos confesado nuestro pecado. Y ¿sabe qué? Bendito sea Dios, que en este versículo 4, con esta frase, David está diciendo: yo soy homicida. Yo maté a Urías. Yo soy homicida. Y entonces está él reconociendo su condición. Pero cuando tú no confiesas ni reconoces tu condición, tu canto se apaga. Tu canto no llega a él, es ruido, son palabras que nada más estamos diciendo. ¿Qué más ocurre cuando no confesamos nuestro pecado? Se detiene por completo la alabanza. Versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los meses sin confesar, David no alabó sinceramente a Dios. Pero con un corazón arrepentido lo puedes hacer de verdad. Con un corazón equivocado no lo puedes hacer. Y entonces eso nos lleva a la última idea que quiero compartir, y es el sacrificio que Dios acepta.
versículo 16, cómo entra con un tema muy interesante. Dice así: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien, versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pareciera que el tema cambia, pero habla no nada más de ofrecerle el canto, sino de ofrecerle algo más. Ahora yo quiero que usted vea el versículo 16 y quiero que veamos aquí esta idea, el sacrificio que Dios acepta. En el Antiguo Testamento la costumbre y algo que tenían muy bien plantado y muy bien estaban acostumbrados y era parte de su vida, era llevar un sacrificio al templo o al tabernáculo, y la familia, el jefe de familia llevaba tal vez una ovejita, un corderito, se lo entregaba al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía como sacrificio a Dios por sus pecados. Esto era algo que se hacía. Pero ese sacrificio también era una adoración a Dios, era una forma de adorar a Dios. Con el tiempo esto se convirtió en una costumbre que ya la gente lo hacía más bien por obligación y costumbre que por el deseo de adorar a Dios. Conforme fue pasando el tiempo, la gente se fue acostumbrando a decir, bueno, pues tenemos que llevar algo, pues se agarraba cualquier corderito, cualquier ovejita ahí, aunque estuviera tuerta o manca, ¿verdad? Y la llevaba. Con tal de cumplir, nada más ir y dejarlo y cumplir. Y se convirtió en algo que a Dios ya no le agradaba. De hecho, si usted lee el libro de Isaías capítulo 1, Dios usa un lenguaje muy fuerte cuando dice, hastiado estoy de sus sacrificios, de sus holocaustos. Ya estoy hastiado. Y creo que eso va en armonía con este versículo 16. David le dice a Dios, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. A ver, ¿qué está diciendo David? Si el sistema de sacrificios y holocaustos estaba vigente y Dios sí recibía eso, ¿por qué dice David que Dios ya no lo quiere? ¿De veras no lo quería? No, la idea es que Dios ya no quería los sacrificios que eran hechos con una actitud equivocada, que eran hechos por costumbre, que eran hechos por obligación, que eran hechos a la fuerza y que eran hechos nada más por cumplir. Aunque había lugar para el sacrificio de animales, lo que realmente Dios busca es la vida de cada uno de nosotros, pero vivida en rectitud, es decir, una vida recta. ¿De qué sirve es lo que Dios está diciendo, de qué sirve que me traigan sacrificio y sacrificio y sacrificio, si saliendo de aquí van a ir a hacer lo que quieren? Ahora, si eso lo traducimos a nuestros tiempos, es como decir, bueno, ¿de qué sirve que cumplas con venir, y cumplas con dar tu ofrenda, y cumplas con cantar, y cumplas con traer tu Biblia, y cumplas, si tu vida no cambia? Entonces, el sacrificio que Dios acepta es, número uno, tu vida. No quiere un holocausto más. Hoy en día ya no estamos en la época de holocaustos. Hoy en día ya no está para que vengas un domingo a este lugar y traigas un corderito o una ovejita. Hoy Dios quiere tu vida. Dios no quiere más sacrificios, quiere tu vida completa. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué más quiere Dios? Versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Y Dios quiere tu corazón contrito y humillado.
Quiero decirle algo, me di a la tarea de buscar estas palabras y es algo muy interesante porque mire, déjeme darle un muy breve estudio de palabras, tenemos tiempecito, vean, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. La palabra hebrea ahí es shabar y shabar significa algo muy interesante que es cortar en pedacitos, moler, si se da cuenta, machacar o triturar. Después dice al corazón shabar, contrito, repite la palabra. No es una palabra distinta, es la misma palabra shabar en hebreo. El corazón roto, quebrantado, cortado en pedazos, machacado, triturado. Y después dice al corazón contrito y viene humillado. Y la palabra humillado es la palabra hebrea daká, que significa roto o quebrantado. Es interesante. Tal vez usted diga, bueno, ¿y cuál es lo significativo de que utilice la palabra quebrantado, shabar, contrito, que es quebrantado, roto, triturado, shabar, y humillado, que se refiere también a la palabra daká, que se refiere a roto o quebrantado? Es que el énfasis es muy grande. Dios quiere un corazón quebrantado y Dios quiere un corazón quebrantado y Dios quiere un corazón quebrantado. Y hermanos, a veces la altivez, la arrogancia no nos permite tener un corazón quebrantado. Yo creo que por eso se tradujo aquí la palabra como humillado. Porque humillado es decir, estoy quebrantado, estoy en las últimas, yo ya no puedo solo, yo necesito de ti, yo necesito humillarme, necesito pedir perdón, traigo el corazón hecho pedazos, ¿verdad? Y pido que tú, ¿verdad? Que puedas trabajar en él. Y es venir con una actitud humilde delante de Dios, contrito, humillado, quebrado, roto en pedacitos, ¿verdad? Y es así como tú y yo debemos de venir a Dios. El sacrificio que Dios acepta es tu vida, pero es tu corazón también contrito y humillado, es tu corazón quebrantado, es tu corazón humilde. No es tu corazón altivo de decir yo puedo sacar adelante mi vida, yo puedo solo. No, es tu corazón de humildad, reconociendo delante de Dios que tienes un corazón quebrantado. Pero también el sacrificio que Dios pide es tu sacrificio hecho con un corazón restaurado. Amén. ¿Cómo vemos eso? Bueno, yo quiero que vea usted el versículo 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Aquí hay algo interesante que quiero mencionar. Cuando David pecó con Betsabé y cuando pecó matando a Urías, creo que fracasó como hombre en ese momento porque se aprovechó de una mujer, porque se aprovechó de un hombre teniendo él la posición de rey. Creo que fracasó como esposo porque también engañó a su familia. Creo que fracasó también como padre, y a lo largo de su historia lo vemos, pero también fracasó como rey. Él era rey y estaba encargado de todo el pueblo y el reino y el pueblo de Israel. Y el reino se vio afectado por su pecado. Y prueba de eso es que en el versículo 18 David va a Dios y le dice: haz bien con tu benevolencia. ¿A quién? A Sión, a la capital de nuestro reino, a Jerusalén. Haz bien a este reino, edifica los muros de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Esto es conmemorativo, simbólico, de una manera muy clara de que él había fracasado como rey.
y que el reino se vino abajo, y que los muros se vinieron abajo, y que Sión, Jerusalén, se vio descuidada. Y entonces tiene que ir a Dios y decirle: ten misericordia de la ciudad, ten misericordia de los muros, ten misericordia del pueblo. El reino también tenía que ser restaurado, la ciudad tenía que ser restaurada, los muros tenían que ser restaurados. Y entonces él va a Dios y pide y ruega por su misericordia. Y hermano, hermana, quiero decirte algo: tú y yo fallamos muy seguido, pero Dios por su misericordia nos hace salir adelante, ¿o no? Tú y yo la regamos feo, pero Dios con su misericordia nos saca adelante y encamina las cosas. Tú y yo vemos nuestro reino tirado, nuestra familia tirada, los muros abajo, pero pide a Dios su misericordia para que se puedan levantar nuevamente esos muros. Y entonces dice el versículo 19: entonces, cuando ya se ha restaurado la ciudad, cuando ya se han restaurado los muros, cuando ya se ha restaurado el rey pidiendo perdón, cuando ya se restauró al pueblo, cuando ya se restauró a la familia, cuando ya se restauró al esposo, a la esposa, a los hijos, entonces, dice el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Con un corazón restaurado por la confesión de tu pecado, entonces Dios puede aceptar los sacrificios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que muchas veces, amado hermano, estamos tratando de servir a Dios con un corazón que no ha sido restaurado. Y no ha sido restaurado porque no hemos confesado nuestro pecado. Acuérdate que esta cuarta verdad inspiradora es la confesión. Y mientras tú y yo no confesemos nuestros pecados, Dios no acepta esos sacrificios. Mientras tú y yo no confesemos nuestros pecados, no nada más me hago mal a mí, hago mal a los que me rodean. Y vea cómo en el versículo 18 aún menciona Sión y menciona los muros. Todo se afecta en el hogar, todo se afecta en la iglesia, todo se afecta en la sociedad. Pero cuando tú vas a Dios con un corazón humillado, con tu vida entregándosela a Él, porque ese es el sacrificio que Él acepta. Cuando tú vas a Dios con un corazón restaurado, entonces Dios acepta tus sacrificios. Y entonces podemos hacer todo lo demás, venir a la iglesia, dar nuestra ofrenda, hablar de Cristo, ser de testimonio a los demás, enseñar las clases. ¿Por qué? Porque día a día estamos poniéndonos a cuentas con Dios. La confesión es algo necesario, pero es algo muy, muy importante. Yo espero que tú y yo podamos aprender la lección de la confesión, porque en realidad es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. El día de mañana no tenemos devocional, todavía tengo clases de seminario, una clase de 7 a 9, pero el día miércoles vamos a volver a conectarnos para empezar la quinta verdad inspiradora. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. ¿Sí, Moira? Antes de que ores, llegaron 3 peticiones. Ahorita por la tromba se inundó la casa de Sam. Marisol iba del hospital a su casa en un Uber y está atorada en la inundación también. Y Armando tiene un ataque de ansiedad. Entonces, si pudiéramos incluir esas 3 peticiones, por favor, ahorita. La hermana Malena nos dijo de Armando. Bueno, vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre Santo, ayúdanos a llevar a cabo esta enseñanza. La confesión es muy importante. La confesión a ti por nuestras faltas, por nuestros pecados. Si bien es cierto, no hemos hecho o cometido los pecados de David,
Pero el pecado es pecado, Señor, y pedimos perdón. Pedimos que tú nos limpies de toda maldad, que nos perdones y nos permitas ofrecer un sacrificio que sea aceptado por ti, que podamos llevar esto a la práctica. Quizá hay personas que escucharán esta enseñanza o que la están escuchando. Tú sabes cuál es el pecado de cada uno. Lo confesamos, Padre, y pedimos por cada una de las personas que sea movida por tu Espíritu a confesar sus pecados delante de ti, para que las cosas puedan cambiar. Pedimos en especial también, Señor, por las afectaciones que ha habido por esta lluvia. Si bien es cierto, tú mandas lluvia y es una bendición también, una bendición tuya, pero esto ha afectado a la casa de Sam, que se ha inundado, a Marisol, que viene de regreso del hospital y por las inundaciones uno no puede pasar. Entendemos que esa parte de Insurgentes por donde ella tiene que pasar es muy complicada, y te pedimos, Padre, que tú les cuides, que tú les guardes, y Padre, que seas con todas las personas que también se han visto afectadas por esta fuerte lluvia, que tú les guardes y tengas misericordia de esas personas, en especial aquellos que no tienen quizá un techo en donde resguardarse. Pedimos también, Padre, por Armando, tú conoces su salud, su condición, pues ayúdale, Padre, a que pueda estar tranquilo, y sé también con la hermana Malena, que pues también es algo fuerte para ella el pasar estos momentos, y pues también el que alguien se enferme ahorita es muy complicado por la situación como está en los hospitales, en los centros de salud. Bendice a la hermana Malena y dale fortaleza tuya, Señor. Y pedimos, Padre, que tú bendigas cada corazón, y damos gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos los que están conectados vía Facebook Live. El día miércoles a las 8 de la noche, por aquí nos vamos a estar viendo primeramente Dios. Y a los hermanos que están aquí en God's Meeting, César, Dios te bendiga.